Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Hay un portal energético que se abre cada cierto tiempo en el campo cuántico de la abundancia, y hoy es uno de esos días. Saltar este video es como cerrar la puerta justo cuando la llave está en tu mano, y sé que puedes sentirlo. Algo te trajo aquí, algo más grande que la simple curiosidad, porque tu frecuencia vibratoria está comenzando a sintonizarse con una realidad donde la abundancia no es algo que buscas, sino algo que fluye naturalmente hacia ti. Este no es un mensaje para todo el mundo. Es para quienes están listos, para quienes han sentido ese vacío inexplicable, incluso cuando aparentemente todo está bien, para quienes saben, en lo profundo, que hay más, mucho más. Y ese más está disponible hoy, en este preciso momento, porque el portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si algo en ti resuena con estas palabras, si sientes ese cosquilleo de reconocimiento, presiona el botón de suscripción. No como un simple clic, sino como una declaración energética. Como si estuvieras diciendo al universo, estoy listo para recibir. Porque cada acción consciente que tomas en este estado de apertura amplifica tu capacidad de sintonización con la frecuencia de la abundancia. Ahora, respira profundo conmigo. Este portal no se abre por casualidad. Se abre cuando tu campo energético alcanza una resonancia específica. Y el hecho de que estés aquí, leyendo estas palabras, significa que esa resonancia ya está activándose en ti. La pregunta no es si eres digno de la abundancia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar ir la identidad de quien cree que la abundancia es difícil, lejana o solo para otros? Deja que eso se asiente por un momento, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es motivación vacía, es un mapa. Un mapa hacia una frecuencia donde la abundancia no es algo que persigues, sino algo que te encuentra. Y hoy, ahora mismo, ese mapa está activándose dentro de ti. Quizás has notado algo extraño últimamente. Números repetidos, sincronicidades que parecen demasiado perfectas para ser coincidencia, sueños vívidos que no puedes explicar. Esas no son casualidades, son señales. Señales de que tu campo energético está comenzando a expandirse hacia una nueva realidad. Una realidad donde el portal de abundancia ya está abierto, esperándote. Y aquí está la verdad que muy pocos entienden. La abundancia no es algo que se manifiesta allá afuera. La abundancia se manifiesta primero dentro de ti, en tu frecuencia, en tu vibración, en la forma en que tu sistema nervioso interpreta la realidad. Porque el universo no responde a lo que quieres. El universo responde a lo que eres. Piénsalo. ¿Cuántas veces has deseado algo con toda tu fuerza, solo para ver cómo se aleja más y más? No es porque no lo merezcas. Es porque tu frecuencia interna estaba sintonizada en la carencia, no en la abundancia. Estabas vibrando desde el no tengo, en lugar de vibrar desde el ya soy. Y ese es el secreto que se oculta detrás del portal de abundancia. No se trata de atraer, se trata de convertirte en la versión de ti que ya vive en esa realidad. La versión que no persigue, sino que recibe. La versión que no duda, sino que confía. La versión que no necesita, sino que simplemente es. Ahora, hay dos caminos frente a ti. El primero es familiar. Es el camino donde sigues haciendo lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, esperando que algo cambie mágicamente desde afuera. Ese camino es cómodo, conocido, pero también es el camino donde la abundancia siempre está por llegar, nunca aquí. El segundo camino es diferente. Es el camino donde decides, ahora mismo, atravesar el portal.
no mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora. Porque el portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Y esta decisión no es solo mental, es energética. Es una reconfiguración completa de tu sistema de creencias sobre lo que es posible para ti. Y si estás sintiendo resistencia ahora mismo, celebra eso. La resistencia no es tu enemigo. Es una señal de que estás tocando algo real, algo profundo, algo que tu mente condicionada intenta proteger porque cambiar da miedo. Pero del otro lado de ese miedo está la versión de ti que ya vive en abundancia. La versión que no tiene que convencerse de que es posible, porque lo vive cada día. Si has llegado hasta aquí, toma un momento para anclar esta frecuencia. Presiona el like en este video, no como una acción automática, sino como un sí consciente. Un sí a tu propia expansión. Un sí al portal que se está abriendo dentro de ti. Porque cada acción alineada que tomas en este estado de conciencia es un paso más cerca de la realidad que estás creando. Ahora, quiero mostrarte algo. Algo que muy pocas personas entienden sobre la abundancia y cómo funciona realmente en el plano cuántico. Porque existe una razón por la cual algunas personas parecen magnetizar oportunidades sin esfuerzo, mientras otras luchan constantemente. No tiene que ver con suerte, no tiene que ver con privilegio, tiene que ver con frecuencia vibratoria. Imagina que la realidad es como una radio. Hay miles de estaciones transmitiendo simultáneamente. La estación de la escasez, la estación de la lucha, la estación de la apenas suficiente. Y también la estación de la abundancia infinita. Todas existen al mismo tiempo. La única diferencia es en qué estación está sintonizado tu receptor interno. Y aquí está lo fascinante. Tu receptor interno no se sintoniza con lo que piensas. Se sintoniza con lo que sientes, con tu estado emocional dominante, con la frecuencia que tu cuerpo emite segundo a segundo. Por eso puedes repetir afirmaciones 1000 veces y no ver resultados. No porque las afirmaciones no funcionen, sino porque tu campo emocional está transmitiendo una señal completamente diferente. Hoy, en este momento, el portal de abundancia está más accesible porque existe una alineación energética específica, una ventana temporal donde el velo entre tu realidad actual y tu realidad de abundancia es más delgado, más permeable. Y si aprendes a moverte a través de él conscientemente, puedes comenzar a anclar esa frecuencia en tu campo permanentemente. Pero para hacer eso, necesitas entender las 5 señales de que el portal está activo en tu vida ahora mismo. Y si identificas, aunque sea 3 de estas señales, significa que tu sistema energético ya está preparándose para el salto cuántico. Primera señal. Has estado sintiendo una inquietud inexplicable, como si algo tuviera que cambiar, pero no sabes exactamente qué. Esa inquietud no es ansiedad, es tu alma empujándote hacia la puerta del portal. Es tu frecuencia superior llamándote a expandirte. Segunda señal. Has comenzado a cuestionar patrones viejos, relaciones que ya no resuenan, trabajos que se sienten vacíos, formas de pensar que ya no tienen sentido. Ese cuestionamiento es el primer paso del despertar. Es tu conciencia preparándose para soltar lo que ya no sirve, para hacer espacio a lo nuevo. Tercera señal. Estás experimentando sincronicidades aumentadas, encuentros casuales que llevan a oportunidades, números repetidos, mensajes que llegan justo cuando necesitas escucharlos. Esas sincronicidades son el universo mostrándote que estás en el camino correcto, que estás sintonizándote. Cuarta señal. Sientes una mezcla de emoción y miedo simultáneamente. Emoción por lo que podría ser posible. Miedo por dejar ir lo conocido.
Esa dualidad es señal de que estás en el umbral, en el espacio entre quien eras y quien estás convirtiéndote. Y ese espacio, aunque incómodo, es sagrado. Quinta señal. Este video llegó a ti, no por casualidad, no por el algoritmo, por resonancia, porque tu campo energético ya está buscando la información que necesitas para atravesar el portal. Y el hecho de que sigas aquí, escuchando, absorbiendo, significa que estás listo. Ahora, si identificaste 3 o más de estas señales, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Atravieso el portal de abundancia ahora. No lo pienses demasiado, solo escríbelo, porque el acto de declararlo públicamente es un ritual de compromiso. Es decirle a tu subconsciente, esto es real, estoy listo. Y cuando tu subconsciente recibe esa señal clara, comienza a reorganizar toda tu realidad interna para que coincida con esa declaración. El portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Pero atravesarlo no es un evento único, es un proceso de sintonización continua. Y ese proceso comienza con 3 pasos fundamentales que voy a compartir contigo ahora. Estos no son pasos teóricos, son activaciones energéticas que, si las sigues conscientemente, comenzarán a reconfigurar tu campo vibratorio inmediatamente. Primer paso. Reconoce dónde estás sintonizado ahora. No puedes cambiar una frecuencia si no eres honesto sobre cuál es tu frecuencia actual. Entonces pregúntate, ¿desde dónde estoy vibrando la mayor parte del tiempo? ¿Desde el miedo a no tener suficiente? ¿Desde la ansiedad por el futuro? ¿Desde la frustración por lo que no ha llegado? Reconocer esto no es juzgarte, es simplemente ver con claridad. Porque solo puedes transformar aquello que primero reconoces. Segundo paso, ancla la frecuencia de abundancia en tu cuerpo. Esto es crucial. La abundancia no es un concepto mental, es una sensación somática. Es como se siente tu cuerpo cuando ya eres abundante. Entonces, cierra los ojos por un momento. Imagina que ya vives en esa realidad. La abundancia ya está aquí. ¿Cómo camina tu cuerpo? ¿Cómo respira? ¿Cómo se siente el pecho, el estómago, los hombros? Anclate en esa sensación, porque tu cuerpo no distingue entre imaginación, vívida y realidad. Y cuando entrenas a tu sistema nervioso a vibrar en abundancia, comienzas a emitir esa señal constantemente. Tercer paso, actúa desde la nueva frecuencia, no hacia ella. Este es el cambio paradigmático que la mayoría no entiende. No actúas para conseguir abundancia, actúas como si ya la tuvieras. Tomas decisiones desde la abundancia, hablas desde la abundancia, te relacionas desde la abundancia, porque la realidad externa es siempre un reflejo de tu estado interno. Cuando cambias el estado, la realidad no tiene más opción que reorganizarse para coincidir. ¿Ves cómo funciona? No estás tratando de atraer algo externo, estás convirtiéndote en la frecuencia que ya contiene eso. Y cuando te conviertes en esa frecuencia, el universo responde. No porque seas especial, sino porque así funciona el campo cuántico. Responde a la vibración que emites, no a las palabras que dices. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo sé si realmente estoy cambiando mi frecuencia? ¿Cómo sé que no solo me estoy engañando? Y esa es una pregunta hermosa, porque la respuesta es simple. Lo sabes por cómo te sientes. No por lo que piensas sobre cómo te sientes, sino por la sensación cruda, visceral, en tu cuerpo. Cuando realmente estás en la frecuencia de abundancia, hay una calma, una certeza, una ausencia de ansiedad. No porque ignores la realidad, sino porque sabes, sin sombra de duda, que ya está en camino. Y si no sientes eso todavía, está bien. Esto es un proceso, no una transformación instantánea.
Cada vez que te sintonizas conscientemente con la frecuencia de abundancia, estás creando nuevas vías neuronales, nuevos patrones energéticos, y con el tiempo, esa frecuencia se vuelve tu nueva línea base, tu nuevo normal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, alguien que sabes que está en el umbral, porque cuando compartes esta frecuencia, no solo estás ayudando a otra persona, estás amplificando tu propia sintonización. Estás declarando al universo: estoy listo para expandirme más allá de mí mismo. Y esa expansión siempre trae más abundancia. Ahora, quiero llevarte más profundo, porque hay un nivel de este portal que muy pocos alcanzan. Un nivel donde la abundancia deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que simplemente eres. Y para alcanzar ese nivel, necesitas entender el secreto cuántico de la abundancia. El secreto que han conocido los místicos durante milenios, pero que la ciencia moderna está apenas comenzando a validar. Este secreto es simple, pero profundo. La abundancia no existe en el futuro. La abundancia solo existe ahora, en este momento. Y la razón por la cual la mayoría nunca la experimenta es porque están constantemente proyectándola hacia algún día. Algún día cuando tenga más dinero. Algún día cuando llegue la oportunidad correcta. Algún día cuando sea suficiente. Pero aquí está la trampa. Cuando vives en el algún día, nunca estás en el ahora. Y el ahora es el único punto de poder que tienes. Es el único momento donde puedes cambiar tu frecuencia. Es el único momento donde puedes atravesar el portal. Entonces el secreto cuántico es este. Aprende a sentir abundancia ahora. No cuando las circunstancias cambien. No cuando llegue el dinero. Ahora, con lo que tienes, donde estás, como eres. Porque cuando entrenas tu sistema a sentir abundancia en el presente, sin condiciones, comienzas a emanar una frecuencia magnética que atrae más de eso. Y sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedo sentir abundancia si mi cuenta bancaria dice lo contrario? ¿Cómo puedo sentir abundancia si estoy en deuda, si no veo oportunidades, si todo parece limitado? Y la respuesta es: la abundancia no es una cantidad, es una frecuencia. Es la sensación de que siempre hay suficiente, de que el universo es infinitamente generoso, de que estás cuidado, siempre. Y puedes cultivar esa sensación ahora mismo, independientemente de tus circunstancias. Porque la abundancia está en el aire que respiras libremente, en el agua que bebes, en el cuerpo que funciona sin que tengas que pensarlo, en las miles de cosas que funcionan perfectamente en tu vida y que das por sentado. Cuando comienzas a reconocer la abundancia que ya existe, tu frecuencia cambia. Y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad externa no tiene más opción que reflejar eso. El portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Y ese atravesar comienza con un acto radical de presencia. De decir: aquí, ahora, en este momento, elijo sentir abundancia. Elijo vibrar desde la plenitud, no desde la carencia. Elijo confiar en que el universo está conspirando a mi favor, incluso cuando no lo veo. Esa decisión, ese compromiso interno, es el primer paso real a través del portal. Porque no es lo que haces lo que cambia tu realidad, es desde dónde lo haces. Es el estado interno desde el cual te mueves por el mundo. Y cuando ese estado es de abundancia, cada acción que tomas se convierte en un imán para más abundancia. Ahora, presiona el like una vez más, no para el video, para ti, como una señal de que estás escuchando, de que estás comprometiéndote con esta nueva frecuencia. Porque cada vez que afirmas esta intención conscientemente,
estás solidificando el cambio a nivel subconsciente. Estás diciéndole a tu mente más profunda, esto es lo que quiero. Esto es quién soy. Y aquí está la parte que cambia todo. Cuando realmente entiendes que la abundancia no es algo que atraes, sino algo que eres, tu relación con el mundo entero cambia. Ya no buscas, ya no persigues, ya no te desesperas, simplemente te abres, te permites recibir. Y en esa apertura, en esa receptividad, el universo tiene espacio para entregarte todo lo que siempre ha estado esperando darte. Pero hay un paso más, un ritual de sellado que va a anclar todo lo que has recibido en este video. Y este ritual es simple, pero poderoso. Así que si puedes, coloca una mano sobre tu corazón, siente el latido, siente la vida fluyendo a través de ti y toma una respiración profunda. Inhala contando hasta 4, sosténla por 4, exhala por 4. Mientras respiras, visualiza un portal de luz dorada frente a ti. Puedes verlo, sentirlo, sabes que es real. Y al otro lado de ese portal está la versión de ti que ya vive en abundancia, que ya es próspera, que ya se siente libre, plena, realizada. Ahora, con tu próxima inhalación, da un paso hacia ese portal. No literal, energéticamente. Siente cómo tu frecuencia comienza a cambiar. Siente cómo tu campo energético comienza a expandirse y con tu exhalación atraviesa completamente. Estás al otro lado ahora. Eres esa versión. No la estás imaginando, la estás siendo. Siente cómo se siente ser abundante, cómo camina tu cuerpo, cómo respira, qué pensamientos cruzan tu mente. Anclate en esa sensación, porque este es tu nuevo punto de partida. Este es quien eres ahora. El portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Y acabas de hacerlo. No simbólicamente, realmente. Tu frecuencia ha cambiado en estos minutos. Tu campo energético se ha expandido. Y aunque tu realidad externa pueda no reflejarlo inmediatamente, el cambio interno ya ocurrió. Y es ese cambio interno el que siempre precede al cambio externo. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo mantienes esta frecuencia? Es simple. Cada mañana, antes de que la mente racional tome control, tómate 30 segundos para sentir abundancia. No para pensarla, para sentirla. En tu cuerpo, en tu pecho, en tu respiración. Hazlo antes de revisar el teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de que el mundo externo te diga quién eres. Y cada noche, antes de dormir, reconoce 3 cosas abundantes que sucedieron ese día. Pueden ser pequeñas, una conversación significativa, una comida deliciosa, un momento de paz, porque lo que reconoces crece. Y cuando entrenas tu mente a buscar abundancia, comienzas a verla en todas partes. Este portal no se cierra después de hoy, pero tu acceso a él depende de tu compromiso con la frecuencia. Cada vez que eliges pensamientos de abundancia sobre pensamientos de escasez, estás atravesando el portal. Cada vez que actúas desde la confianza en lugar del miedo, estás atravesando el portal. Cada vez que te permites recibir sin culpa, estás atravesando el portal. Y sí, habrá momentos donde olvides, donde caigas de vuelta en los viejos patrones, donde la duda susurre, esto no funciona. En esos momentos, no te juzgues. Simplemente reconócelo y elige de nuevo, porque este no es un camino de perfección, es un camino de elección constante. Y cada vez que eliges de nuevo, te vuelves más fuerte en la nueva frecuencia. Ahora, antes de que termines este video, quiero que vayas a los comentarios una vez más y escribas esto. Soy un imán de prosperidad infinita. Escríbelo como una declaración, como un hecho, porque cuando lo declaras públicamente, estás haciendo un compromiso no solo contigo,
sino con el campo colectivo. Y esa declaración pública tiene un poder que la declaración privada no tiene. Y si realmente quieres profundizar en esta transformación, si quieres aprender las técnicas avanzadas de sintonización cuántica, asegúrate de estar suscrito a este canal. Porque en los próximos videos voy a revelar los niveles más profundos del portal, los rituales de manifestación acelerada, los secretos de la riqueza cuántica y cómo mantener tu frecuencia alta incluso cuando todo a tu alrededor parece colapsar. Pero por ahora, quiero que sepas esto. Llegaste aquí por una razón. No fue coincidencia, fue resonancia. Tu alma te guió hasta este mensaje porque era el momento perfecto para recibirlo. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí, hasta estas últimas palabras, significa que algo en ti ya cambió. Ya no eres quien eras cuando empezaste este video. Ya atravesaste el portal. Ahora solo necesitas caminar desde ese lugar, vivir desde ese lugar, ser desde ese lugar. La abundancia no está llegando hacia ti, ya está aquí. Ya eres ella. Y cada respiración que tomes desde ahora en adelante puede ser una afirmación de esa verdad. Porque el portal de abundancia se abre cuando tú decides atravesarlo. Y tú ya tomaste esa decisión. Nos vemos en el próximo video, donde llevaremos esto aún más profundo.